Amén. Gracias, Jaime, por eso. Él voló en el país, desde el otro lado del país hasta hoy. ¿Cuándo es la próxima reunión? El martes estará con nosotros y el miércoles estará con nosotros. Lo mejor está por venir. Así que estaremos hablando de algunos temas muy importantes. Anoche hablamos sobre el milenio, Apocalipsis 20. El martes estaremos hablando sobre Apocalipsis 12, el medio del libro de Apocalipsis, justo antes del 13, donde encontramos el 666 y la marca de la bestia. Un tema fundamental. Ojalá pudiéramos poner todo esto en los fines de semana, porque a veces es más fácil para la gente venir, pero para hacer todo tenemos que hacerlo varios días. Así que espero que no falten el martes cuando hablemos sobre ese tema tan importante de Apocalipsis capítulo 12. El tema de esta noche tiene que ver con las ventanas del cielo. Va a ser un poquito diferente. Habíamos dicho anteriormente que queremos compartir en este seminario los temas que creemos que son de redentivos. Todos los temas son de redención. Así que este tiene que ver la historia de hoy con Génesis capítulo 28 del 10 al 22. Algunos de ustedes conocen cuando Jacob tuvo un hermano gemelo llamado Esaú. Y Jacob quería la bendición. Y básicamente se robó la bendición de su hermano. Jacob se vistió como Esaú y fue ante el padre Isaac y se hizo pasar por su hermano para que su papá le diera la bendición del primogénito. Así que se sintió muy malo sobre eso. Y Jacobo por fin pensó, Esaú quería matarlo, porque por el engaño. Así que cuando se dio cuenta que eso había sido llevado para dar un plato de lentejas por su bendición, que engañó a su papá, engañó a Esaú, todo lo que hizo, que perdió la bendición. Y Jacob dijo, mejor me voy del pueblo por la amenaza de su hermano. Y él dijo, bueno, me voy a ir a buscar una esposa, así que voy a ir a la tierra de mis padres. Y apresuradamente salió corriendo, saliendo de ahí para huir de su hermano. Y cuando cruzó el país, se quedó dormido. Dijo, perdí la familia, traicioné a Dios, mentía a su hermano, engañó a su papá. Y Jacob pensó cómo Dios lo iba a perdonar después de eso. Y se quedó dormido y tuvo un sueño y ese sueño Jesús lo menciona. Y con nada más que una piedra como almohada, había una escalera que llegaba desde la tierra hasta el cielo. Y los ángeles ascendían y descendían sobre esta escalera. Y escuchó la voz de Dios en la parte de arriba, que le dijo, estoy contigo y estaré contigo todos los días y te traeré de aquí de regreso. Y sintió que Dios lo había perdonado y que Dios le estaba dando consuelo. Y Jesús es esa escalera que une el cielo y la tierra. Él es el que hace que sea posible para que los ángeles puedan ascender y descender. Y él estuvo tan agradecido que hizo un voto con Dios y le dijo, Señor, si me traes de regreso a este lugar en paz, te prometo que todo lo que me has dado, te daré un diezmo de todo. Ahora, quizás nos sorprende, pero hoy vamos a hablar sobre algo que se llama mayordomía. Y tú, Pastor Doug, ¿qué tiene que ver mayordomía con profecía? ¿Qué capítulo en Mateo Jesús habla sobre las señales de su venida? Mateo 24, uno de los mejores capítulos. ¿Y qué dice Mateo 25? Una continuación del 24. Si tienen su Biblia, vayan conmigo a Mateo capítulo 25. Van a notar que el capítulo 24 y 25 es el mismo discurso. Jesús está continuando y después que termina de hablar de su venida y de los que estarán listos para su venida, da la parábola de las 10 vírgenes que están preparándose para la llegada del esposo. Y algunas que estaban durmiendo, que no tenían aceite suficiente, no pudieron entrar a la fiesta. Luego da una parábola sobre los 10 talentos y dice que todos sus seguidores se le dieron los recursos y iban a tener que usar esos recursos y que serían juzgados según esos recursos, cómo lo utilizaron. Y luego da la parábola del gran juicio en Mateo 25, 31 y ahí termina el sermón.
justo antes del juicio, de las señales de su venida, toma muchos versículos, varios versículos, y habla sobre la mayordomía. La Biblia nos dice, tú y yo tendremos que rendir cuenta a Dios con el tiempo. La vida está hecha del tiempo. Solo tienes tanto tiempo. Dios nos ha dado un tiempo probatorio. Y Él nos pregunta, nos pide que le mostremos cuánto de tu tiempo le pertenece a Dios. Todo. Pero Él dice, yo quiero que reconozcas eso y te acuerdes, cada séptimo día me lo entregues a mí. ¿Cuántos de tus recursos le pertenecen a Dios? Todo. Déjame leerle estos versículos. Creo que lo van a ver interesante. Y recuerden que anoche les dije que les iba a mostrar cómo hacer un trillonario. ¿Creen que estoy jugando? Lucas 17, versículo 10. ¿Quién es fiel en lo poco es también fiel en lo mucho? Y aquel que es injusto en lo poco es injusto en lo grande. Así que si no has sido fiel con el maná, con el dinero, perdón, en inglés, ¿quién te dará los recursos verdaderos? Una de las cosas que tenemos que ser más fieles es en los recursos y la influencia del bien que tenemos en nuestra vida. Lucas 14, 27. Aquel que no carga su cruz y me sigue, no podrá ser mi discípulo. Así que, ¿cuál de ustedes que cuando están construyendo un edificio no planea bien para no tener los materiales, que no habiendo planeado bien, no tengan para terminar la obra y la gente se va a burlar de ti? Igual ahora, cualquiera de ustedes que no deja todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Ahora, eso quizás a algunos de ustedes los asusta. Jesús dijo, tienen que negarse a sí mismos y tomar su cruz. Eso no significa, no estoy diciendo como que ahora, cuando salgan afuera, denos su cuenta de banco y danos todo tu dinero. Estamos hablando de algo mucho más grande, todo tu corazón. Si Dios tiene todo tu corazón, Él va a tener tu tiempo, Él va a tener tus recursos. Pero Jesús es muy claro que seguirlo a Él es un asunto 100% seguirlo a Él. Dime un versículo donde Jesús dice, dame 50% de tu corazón. El que no deja todo y toma su cruz para seguirlo, no puede ser mi discípulo. Y cuando todo lo entregas al Señor, entonces Él te bendice. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Así que con esto de trasfondo, vamos a estudiar este tema sobre la mayordomía cristiana y creo que van a poder apreciarlo y que está relacionado a los temas de estar en el cielo y de ser fiel en estos últimos días. Así que pregunta número 1. ¿Dónde aprendió Jacob el concepto de devolver la 10ª parte a Dios? ¿Qué dijo el Señor? Génesis 14, 18. Entonces Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Ahora, ¿Abraham era israelita? No, no era. Él era un hebreo. Israel son los descendientes de Jacob. Tienes Abraham, Isaac, Jacob. Se le da el nombre Israel a Jacob y todos los descendientes son israelitas. Abraham también es el padre de Ismael, de donde vienen muchos de los musulmanes. Era un hebreo. La palabra hebrea viene de la palabra Eder, que significan eran los descendientes que cruzaron, los descendientes que cruzaron por fe y llegaron a la tierra de Canaán. Cuando Abraham conquistó en esta batalla de estos reyes del norte, tenía un dineral que había recobrado y él podía haberse quedado con todo, pero él no quiero que los de Sodoma piensen que me hicieron rico. Así que de camino de regreso a Hebrón, pasó por un reino llamado Salem, y el rey ahí se llamaba, rey sacerdote era Melquisedec, y sabía que era un sacerdote del Dios más altísimo, y le dio el diezmo de todo. Así que este principio de dar para apoyar la obra de Dios y regar el mensaje de Dios al mundo es un principio desde el comienzo. Pregunta 2. ¿Qué parte de nuestros ingresos pertenecen a Dios?
todo el diezmo es del Señor. ¿Qué por ciento? 100%. Pero Él dice que recordemos que Él es el dueño de todo, dándole un diezmo de todo a su causa y su servicio. Todos los diezmos es del Señor, es santo. ¿No quieres tomar aquello que es santo? La Biblia tiene que ser tratada de manera especial porque es toda la Biblia. El matrimonio es sagrado, es una relación sagrada entre dos personas. Y cuando la Biblia dice que un décimo de todos tus ingresos es santo para Dios, dice que lo tienes que tratar de manera sagrada y separado. Y es utilizado para regar el mensaje de Dios al mundo. ¿Qué hace el Señor con nuestro diezmo? ¿El Señor se quedó sin fondos? ¿El Señor necesita nuestro dinero? La Biblia dice que todo le pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué lo pide? Puedes darte cuenta que cuando el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, la gente decía que había, noten, número 18. He aquí que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven. Ahora, los hijos de Leví fueron los que entre las 12 tribus eran de enseñarle a las demás tribus la ley de Dios, de administrar los ritos sagrados. Los levitas también eran los doctores. Había muchas leyes de salud. Los levitas eran los que se supone que ayudaran a ministrar. Necesitaban jueces. Los levitas servían así. En Estados Unidos, los pastores, cuando empezó el país, en pequeños pueblos, los parsons se le llamaba, era la persona y era un pastor en la comunidad que se le daba la autoridad para decidir en casos civiles. Era el que hacía los funerales, las bodas, tribunal. Si había alguna disputa, se le llevaba al pastor. Y los levitas hacían eso. Pero noten lo que dice: por todo su trabajo y su obra. No era que una vez se levantaban a hacer no era que una vez ellos dejaban su trabajo, sino que ellos tenían varias funciones. Noten lo que dice aquí: todos los diezmos de Israel lo he dado por heredad a los levitas. Ahora, esta era una cultura de agricultura, así que cuando se hablaba de diezmos no se daba en dinero, en moneda, sino quizás en grano, en aceite, las frutas que se recogían. Noten lo que dice en el 1 Corintios 9, 13 y 14. ¿No saben que quienes trabajan al servicio del templo viven del templo? Es decir, que quienes atienden el altar donde se ofrecen los sacrificios comen carne de los animales. A veces una porción de lo que se llevaba se le daba una porción a los levitas también. Quizás alguien traía una ofrenda de grano y lo traían para alimentar a los levitas también. Parte era de sostener a los levitas. Este plan no ha sido alterado, sino ahora no solo los levitas, sino todos los que han sido llamados para el ministerio sagrado. 1 Corintios 9, 13 y 14. De igual manera, el Señor ha dispuesto que quienes anuncian el Evangelio vivan de ello mismo. Así que cuando la gente escucha esto, piensan, estamos hablando de teología, la gente está bien. Hablas de dinero y de momento se ponen muy silenciosos. Como este hombre que le dio a su hija dos monedas de plata y le dijo: una es para el Señor, va y lo llevas a la iglesia, y el otro puedes hacer lo que tú quieras. Así que ella estaba muy emocionada y cuando iba camino a la tienda se le cayeron las 2 monedas y uno se cayó y cayó por un vacío. Y le dijo: Señor, ahí se fue tu dólar. Así que hasta los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. ¿Es el sistema de diezmo parte de la antigua ley de Moisés que terminó en la cruz? Algunos terminan, eso es parte del viejo pacto. Génesis 28, 20 y 22. Y Jacob hizo un voto diciendo: de todo lo que me dieras, el diezmo aparté para ti. ¿Dónde están los 10 mandamientos en la Biblia? En Éxodo 20 es el primer lugar. En el 19 los une para declarárselo. ¿Dónde está Jacob? En Génesis. Así que esto va hasta el comienzo. Este es el plan original. Dios dice: daré un diezmo.
mantuvo su voto. Cuando regresó, dice que tomó un porciento bastante grande de lo que recibió y se lo dio a su hermano Esaú, quien para ese tiempo era el sacerdote del país. Su papá ya no veía. Los patriarcas eran los sacerdotes. Abraham ofrecía sacrificio por su familia, igual Isaac, Esaú, Jacob. Ellos eran los sacerdotes hasta que llegas al tiempo de Moisés y los levitas. Pero pregunta 5, ¿no condenó Jesús el plan de diezmo? Alguna gente dice, eso es del Viejo Testamento. Jesús dijo en Mateo 23:23, ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezman la menta y el eneldo y el comino, son las hierbas, ¿verdad? Así que los fariseos tenían esas hierbas y decían, tenemos 3 matitas de menta, uno es para el Señor, y contaban el 10%, sacaban 10 tomates y sacaban uno para el Señor. Y era muy preciso en dar su diezmo y ofrenda, bien preciso. Y Jesús le dijo, pero lo más importante de la ley lo dejas. Esas cosas, la justicia, la misericordia y la fe, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Él estaba condenando su legalismo, pero no condenó sus diezmos. Dijo, hagan la prioridad de la justicia, la misericordia y la fe. Eso debe mantenerse sin dejar de hacer lo otro, que era dar los diezmos. Si eso está claro, digan amén. Dijo, no olviden esa parte. Y no hay ningún otro plan en el Nuevo Testamento donde se habla de eso. De hecho, si están interesados en saber lo que dice la Biblia, el Nuevo Testamento, el plan, exige más y rigoroso que en el Antiguo Testamento. Recuerdan en Hechos 4, en Hechos 5, dice que todo lo que tuviera todo no es de ellos, sino que vendían toda su tierra y lo daban para compartir el Evangelio. En los primeros días de la iglesia, cuando el Espíritu Santo venía, la gente era muy generosa porque habían visto a Jesús morir en la cruz por sus pecados. Sabían que Él quería llevar este mensaje a todo el mundo. Se dieron cuenta que las personas estaban escuchando y que escuchar ese mensaje era la diferencia de la vida o la muerte. Si tu hijo se secuestra y no tuvieras el dinero para pagar por su rescate y sabes que morirían en un mes si no consigues el dinero, ¿cuánto tratarías por conseguir ese dinero? A veces es frustrante para mí en el ministerio porque yo veo de primera mano las personas que van de muerte a vida por el Evangelio. Veo matrimonios restaurados, veo gente que está adicta, alcohólicos, y sus vidas son transformadas por el poder del Evangelio. Pero a veces nos limitamos en lo que podemos hacer por los recursos. En nuestro ministerio particular hacemos radio, televisión, publicaciones. Pero solo puedes hacer tanto por el dinero. Si la gente verdaderamente estuviera ocupada en la obra de Dios, si se enfocaran en eso, habría más generosidad y no habría falta. Déjame dar algunos hechos. ¿Saben cuál es nuestra deuda nacional? Cambia todos los días. Tienen una tablita, pero es terrible si lo ves porque sigue subiendo. La deuda nacional son 28 trillones de dólares. Pero tranquilo que tenemos 3 o 4 más por ahí que vienen. El americano promedio tiene 4 tarjetas de crédito. El americano tiene $35,000 en deudas, comprando cosas que no necesitamos para personas que no nos gustan. Eso es la Navidad. Mucho en deudas del hogar. Si quitamos eso, la deuda nacional es 16,000 y muchos de esos son deudas estudiantiles. Pero la Biblia nos dice que el que presta, el que toma prestado es siervo o sujeto al que presta. Sin duda somos la generación más materialista en la historia de la humanidad. Y no estoy diciendo eso para ser crítico, sino porque no es tu culpa. Todos somos víctimas en esto. Donde quiera que ves, ¿cuál es el mensaje? Compra, compra, compra. No puedes ser feliz a menos que tengas uno de esto o uno de aquello. Y sale el nuevo modelo, aunque tu modelo funciona, quieres el modelo nuevo. Ha habido un tiempo en la historia donde ha habido más tiempo para comprar y ahora no tienes ni siquiera que salir de tu casa.
Desde tu casa, desde tu cama, recibes todo. Desde tu teléfono lo puedes pedir cualquier cosa. Pero saben que el diablo nos ahoga en estas distracciones. Jesús le dijo, tengan cuidado, a menos que tu corazón está sobrecargado con borracheras y los placeres de esta vida. Hay gente que no tiene tiempo porque tienen que quedarse en su casa para cuidar sus cosas. Tenemos que gastar dinero en alarmas para cuidar lo que tenemos. Y luego vamos a lugares que otras personas están vendiendo para ponerlo en nuestras casas. Y es gracioso, pero es triste porque es verdad. Y luego el Señor dice, ¿estás listo para soportar y apoyar mi mensaje? Oh, Señor, sí queremos, pero tengo que pagar mis tarjetas de crédito. Y nos preguntamos, ¿dónde están las prioridades de Dios en su trabajo? Otros dicen, no dejar de hacer lo bueno. Pregunta número 6. ¿Qué asombrosa promesa hace Dios sobre el diezmo? Dice, traer todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y pruébame ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dios nos va a bendecir para que no quepamos. Cuando dice abrir las ventanas del cielo, eran una agricultura. Si había sequía y la cosecha no crecía, tenían dificultades. Dios dice, si son fieles a mí en los diezmos y las ofrendas, Él dijo, le abriré las ventanas del cielo. Más, dice Él, y aquel que te devora, lo reprobaré. Esto es Malaquías 3. Reprobaré al que te devora, el que trata de quitar de ti. Muchas veces llegamos al final del mes y tenemos más mes de lo que tenemos dinero. O tenemos estos gastos que no podemos, y de momento viene un gasto inesperado. Se te daña la nevera. Tienes que ir a comprar una nevera de momento y saca la tarjeta de crédito. ¿Saben lo que me di cuenta? Desde que aprendí al principio de pagar diezmo, ya son 40 años, cuando llegué al Señor, todo lo que yo tengo lo puedo meter en una mochila. Así vivía en la montaña. Y así era más simple también. Pero desde que vine al Señor, empecé a practicar el principio del diezmo y Dios nos ha bendecido tanto que como tú, nuestro garaje está lleno, los closets están llenos. No es que eso es una señal de bendición, pero gloria a Dios. Señor Bachelor y yo solamente utilizamos nuestra tarjeta de crédito para comprar algo y lo pagamos cada mes. No permitimos que los intereses se acumulen. No era así. Yo tuve que prestar dinero antes, así que yo sé. Y no estoy condenando a aquellos que tienen, como por ejemplo, si tienen que comprar una casa, necesitas un préstamo. De hecho, Sacramento tiene uno de los mercados más caros para comprar casas en estos momentos. Así que hay veces que hay una razón por eso. Pero el prestador, el que toma prestado, es siervo y sujeto al prestamista. Así que debemos evitar todo lo posible para dejar las deudas, evitar las deudas. Dios dice a su pueblo que traiga todo el diezmo al almacén. ¿Qué significa eso? ¿Qué es el almacén? Bueno, quiere traer el diezmo junto para que pueda ser distribuido. No quiere que cada cual decida, ¿verdad? En nuestra iglesia, saben que soy adventista del séptimo día, igual que los metodistas y los otros. Tenemos conferencias donde la gente da sus ofrendas y sus diezmos a la congregación. Luego se envía a una conferencia y luego se riega al mundo para trabajar y para apoyar escuelas y pastores y misioneros. Y el sistema de nuestra iglesia ha sido muy exitoso porque estamos como en 170 países del mundo, haciendo educación, salud, misionero. No podría ocurrir eso si no fuera por los diezmos. Así que mucha gente entiende eso. Uno de los peligros, para que entiendan, voy a ser muy transparente en esto, la gente no confía en los pastores y el dinero. En nuestra iglesia, nuestros pastores no pagan de acuerdo a cuán grande es la iglesia. Todos los pastores reciben el mismo salario. El pastor tiene la iglesia. Ahora, cuando uno tiene cierta cantidad de tiempo, te suben un poco, ¿verdad? Pero quizás tenga 500 miembros y otro tenga 100. Quizás un pastor tenga 4 iglesias y no recibe menos del que tiene una iglesia. La razón por la cual funciona así
es que si un pastor se le paga directamente a su congregación, quizás sea tentado a favorecer los ricos en la congregación, porque no quiere ofenderlos, ¿verdad? Porque a lo mejor dejarán de ofrendar. Y quizás deja de predicar ciertas cosas porque no quiero pisarle los talones a estos o a aquellos. Pero si los ofendo, podría dañar el programa de edificio nuevo. Lo bueno sobre este arreglo de ir al almacén y ser distribuido equitativamente es que el pastor no toca ese dinero y no está predicando para agradecer a los miembros, sino porque quiere predicar la verdad y ser fiel. Las necesidades serán afrontadas para sus necesidades básicas. Nadie se enriquece en nuestra iglesia. Los pastores, y a veces los pastores en las iglesias pequeñas. Yo antes era pastor en una iglesia que se apoyaba solo. Tenía que vender leña, ser mecánica, construcción, y predicaba mientras lo hacía. Me quedaba dormido en mis propios sermones. Y quizás conocen algún pastor que se sostienen por su propia obra. Y la Biblia dice que el que vive del Evangelio, trabaja para el Evangelio, vive del Evangelio. Porque es difícil tener un trabajo a tiempo completo y ser pastor. Pablo dice que tenía que ser casetas, porque la iglesia primitiva no tenía un sistema todavía establecido, así que él tenía que trabajar. Dios dice que traigan todos los almacenes. ¿Qué significa? Nehemías 13:12. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Traían los recursos de agricultura. Cuando diezmamos, ¿quién recibe realmente nuestro dinero? La Biblia dice en Hebreos 7:8, y ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio Jesús de que vive. Así que cuando das, le estás dando al Señor. Algunos dicen, pastor, quiero apoyar la iglesia, pero hay muchos hipócritas en la iglesia. Hay gente en la iglesia, sé que hay gente en la iglesia que han tomado decisiones terribles en este comité o en aquel comité. La Biblia dice que solamente debe apoyarlo cuando hacen lo que tú quieres o cuando hacen las cosas bien solamente. ¿Cuántos de ustedes dicen, yo quisiera ser parte de la iglesia de Jesús y yo apoyaría a Jesús libremente? ¿Apoyarías a Jesús si vivías en ese tiempo? Espero que sí, ¿verdad? ¿Sería lo correcto? ¿Apoyar el ministerio de Jesús? ¿Sabes que Judas era el tesorero? Y los apóstoles peleaban entre sí. Y vino una mujer al templo un día, una viuda, y puso sus 2 moneditas, las más pequeñas. Yo tengo una en mi casa. Y Jesús la aplaudió. ¿Y tú crees que hubiera dicho, no le den dinero, templo, esta gente se están robando y me van a matar? Pero a pesar de que los escribas y los fariseos y el sacerdocio estaban detrás de Jesús, cuando ella dio su dinero a la causa de Dios, él le dijo, Dios la va a bendecir. Cuando Ana dio su hijo Samuel al templo, dedicó su templo para servir al Señor. Era un tiempo donde los hijos de Elí eran terribles lo que estaban haciendo. Y Dios le dijo, te voy a bendecir por tu fidelidad. Va a crecer y va a traer reavivamiento y te voy a dar 5 hijos más. A pesar de que en ese tiempo había problemas en la iglesia, yo te reto que me muestres en la iglesia un momento en la Biblia donde no había problemas en la iglesia. A veces con los pastores asociados relajo. No me importa pastorear si no hubiera gente involucrada, porque donde hay gente hay problemas. Eso lo digo molestando, ¿saben? Así que es normal. Quieres apoyar la obra aun cuando te das cuenta que cuando tienes una organización y estás tratando de lograr algún objetivo, va a haber a veces desperdicio. Quieres tratar de reducirlo lo más posible. ¿Alguno de ustedes ha hecho construcción alguna vez? ¿Han cocinado? ¿No hay nada se pierde? Siempre hay algo que se pierde, ¿verdad que sí? Eso es normal. No dejen que eso los desanime. Miren el cuadro grande sobre lo que se está logrando. Todo lo que hagan, háganlo para el Señor. Y hazlo de corazón para el Señor y no para los hombres. Pregunta 9. Además de mis diezmos que pertenecen a Dios, ¿qué más pide Él a su pueblo? Dice, dad al Señor la honra. Salmo 96:8. A la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Así que Dios tiene varias causas en la iglesia y categorías
tráelo a la iglesia, traedlo. Malaquías 3:8. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En nuestros diezmos y ofrendas. Ahora, noten que Dios menciona dos categorías. Diezmo es una cantidad específica, ofrenda no es específica, que es la próxima pregunta. ¿Cuánto deberíamos dar como ofrenda? Contestación, 2 Corintios 9:7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, pero también lo recibe de un gruñón. Dios quiere que estemos gozosos de colaborar en su obra. ¿Cómo puedes saber cuál es la ofrenda? Como propuso en tu corazón. Dios va a poner diferentes cosas en tu corazón y te va a impresionar con diferentes causas. El Espíritu Santo te mostrará. A veces, ¿cuántos de ustedes han visto cuando están en la carretera y encuentran una intersección y hay algún pobre ahí y están pidiendo? Y mi corazón va a ellos porque yo hacía eso. Yo también pedía dinero en la calle, pedía de cambio, tocaba la flauta, a veces tocaba la flauta y le pedía dinero a la gente. Le voy a decir algo, si tienen que hacer eso alguna vez, consigan un cachorrito. Consíganse un cachorrito bonito y quédense ahí con el perrito y diga, ¿puedes dar cambio para que yo pueda alimentar a mi perrito? Y los que no querían alimentarme a mí, pero veían el cachorro, me daban el dinero. A veces ves a alguien y dices, quiero apoyar a esta persona, quiero ayudarle. Y el Espíritu Santo te habla. Vamos a suponer que alguien te diga, ¿tienes cambio? Tengo que darle comida a mis hijos. Pues tú no sabes si le va a dar comida a sus hijos o si van a ir a comprar alcohol. Una vez vi a este hombre, estaba conduciendo con otro pastor y este vino con el letrero que decía, necesito cerveza, ¿por qué pierdo? Miento. Queríamos ayudarlo por su honestidad, pero no podíamos apoyarlo en lo que estaba haciendo mal. Hay gente que tiene necesidad y son sinceros, pero tú recibes tu bendición cuando ayudas. Y así es como ocurre con la ofrenda, que cada cual dé como propuso en su corazón. Pregunta 11. ¿Qué pruebas fallaron Adán y Eva que debemos pasar si queremos heredar el reino de Dios? Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni la tocarás para que no mueras. Ya aprendimos que cuando Dios dice que algo es santo, no lo toques. Y cuando Dios dice que el diezmo es santo, no lo toques. ¿El diezmo es qué por ciento? El 10%. Alguien dijo, pastor, ¿cómo puedo yo dar 10% cuando apenas me da el dinero? La Biblia dice, pruébame en esto a ver si no abriré las ventanas del cielo. ¿Has dado cuenta que el 90% de los que han sido bendecidos irá más lejos que los 100% malditos? Se los digo, no me pregunten, pero a veces cuando tú no sabes cómo va a llegar y no hay dinero, pero confías en el Señor, así se multiplica como en los días de Elías. Conozco un pastor que no tenía suficiente dinero. ¿Saben quién es Roger Morneau? No tenía suficiente dinero para su imprenta. Y él dijo, Señor, he sido fiel. Este equipo es muy caro, necesito más. Y mostraba el equipo de imprenta que ya no podía y necesitaba, pero seguía imprimiendo por semanas y semanas. Y Dios seguía multiplicando su fidelidad. Dios dice, yo voy a bendecirte, séme fiel. ¿Sabes lo que necesitamos? Fe. El justo por la fe vivirá. Y una de las maneras que mostramos fe, yo tengo suficiente que puedo trabajar 7 días a la semana. Dios me dice, ¿me confías en mí? Descansa un día. Yo tengo suficiente que yo creo que yo puedo utilizar todo el dinero que entra. Pero Dios dice, ¿confías en mí? Dedícame ese %. ¿Qué mandamiento estamos infringiendo cuando nos negamos a devolver los diezmos y las ofrendas a Dios? ¿Hay un mandamiento? Malaquías 3:8. ¿Robará un hombre a Dios? Y sin embargo tú me has robado. Y dice, ¿cómo me has robado? En diezmo y ofrenda. Escuché una vez un hombre, esta señora que estaba saliendo de
del supermercado y llegó al carro y vio 4 hombres tratando de robar su carro. Ella soltó la bolsa y sacó una gran pistola, esto es en Texas, y le dijo, esto es una pistola y sé cómo usarlo, salgan del carro. Y salieron corriendo. Tomó sus cosas, las puso en el carro, su compra, y cuando fue, no podía prender el carro. Y se dio cuenta que ese no era el carro de ella. Ella se sintió muy mal sobre eso. Así que fue a la estación de policía y le dijo, mira, tengo que entregarme. Acabo de robar un carro. Y el policía se rió tanto que no podía respirar. Y le dijo, bien, esos 4 que están allá al final, ellos nos acaban de decir sobre esta vieja con grises que vino y le robó el carro. Ella pensaba que era su carro, pero se dio cuenta que no era su carro. Y mucha gente estará sorprendida en el juicio diciendo, yo pensaba que todo era mío, Señor. No, yo soy el que te lo doy. ¿Sabes que Él lo da y Él lo puede quitar? ¿Han leído la historia de Job? Job lo perdió todo en una noche, en un día. Y después, aún así, por serle fiel a Dios, recibió una bendición doble. No subestimes la habilidad de Dios para darle comida a una nación en un desierto con maná y dar agua de una piedra. Dios puede cubrir tus necesidades. Te voy a dar una historia. Este señor que me dijo una vez que había encontrado una Biblia en la cárcel, empezó a leerlo, le dio su vida al Señor, estuvo avariado en la calle una vez, en el desierto, el carro se le dañó y le dijo, Señor, tengo hambre. Y alguien estaba allá en el medio de la nada. Y ahí estaba, yo pasé por ahí, lo vi caminando y me dijo, no vas a saber lo que pasé. Él me contó, le dije al Señor, necesito algo de comer. Y justo que oré, vino una camioneta, un camión con naranjas, pues cayó en un hoyo y se cayeron varias naranjas para alimentarlo. Nunca dudes. Pero dijo, si no somos fieles, me está robando. ¿Qué dice el mandamiento? Éxodo 20:15. No robarás. ¿Qué dice Dios que pasará a aquellos a los que roban el diezmo y las ofrendas a sabiendas? Malditos son, maldición, porque la nación toda me han robado. Dios dice, confía en mí y abriré las ventanas del cielo. Si no confías en mí, no vas a tener todas estas maldiciones y todo lo que creerás, todo lo que tengas va a ser una maldición para ti. Dios dice, está siendo fiel a mí y manteniendo la obra de Dios. La Biblia dice en 1 Corintios 6:10, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. También leen en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22, habla de aquellos que están en el lago de fuego, y esta es la categoría también. Es uno de los mandamientos, no robarás. Y no solamente entre nosotros, sino que todo le pertenece a Dios y quiere que seamos fiel a Él y que lo mostremos. Pregunta 14. ¿Por qué es tan peligrosa la codicia? ¿Saben por qué todo es tan caro? Por la codicia. Alguien riega una taza de café y demandan por $3 millones. Y la mayoría se va a un abogado. Y como se hace tan caro asegurar las cosas con todas estas demandas, y porque tanta gente están codiciando y roban de las tiendas, que el costo de todo es más alto. No se imaginan cuántos más baratos serían las cosas si no fuera por todos estos tipos de problemas. Piensen en esto. Estamos en una cultura donde el gobierno promueve los casinos. ¿Saben quién compra las loterías? La gente más pobre. ¿Saben cuál es tu probabilidad de ganar la lotería? Estás más probable que un tiburón te muerda en tierra seca. Quizás no tanto. Estoy exagerando. Pero la gente más pobre es la que compra la lotería y que juegan casino. Había una vez un hombre en un carro que estaba al lado mío y yo pensaba que el hombre estaba orando y él tenía un jueguito de lotería. Y cuando
Cuando vi su carro apenas estaba corriendo. Y lo último que tiene que hacer es estar dando su dinero en lotería. Y esto se anima por el mismo gobierno, supuestamente para buenas causas. Pero hay gente se vuelven adicta a este tipo de cosas. Una señora vino una vez en lágrimas y me dijo, lo perdí todo. Puse mi casa, mi retiro, he estado robándole de mi esposo y todo esto en los juegos del azar. Y ella dijo, yo tenía victoria, pero dijo, si puedo jugar esa lotería una vez más. Ella estaba adicta a los juegos del azar, a la lotería, a los casinos. Y esto el gobierno lo anima. Noten lo que dice Lucas 12:34. Pues donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. Me acuerdo una vez haber escuchado un accidente terrible. Y este camión vino. Quizás se lo digo ahora. La historia completa no era segunda mano, era primera mano. Yo estaba en esta ciudad en California para visitar a alguien al hospital. Cuando di esta historia hace muchos años y estaba en el periódico y no quería mencionar el nombre de la familia. Y vi este sucio, vi un accidente en una carretera. Y cuando fui al hospital, cuando fui a visitar a la persona que quería ver, me dijeron, mira, y esta otra familia que acaba de entrar que tuvo un accidente de carro en esta carretera. Y una de las señoras era miembro de nuestra iglesia cuando estábamos en otro lugar. Y yo le dije, déjame ir a orar con ella. Y ella me dijo lo que pasó. Me dijo, nuestra familia dio una invitación para movernos de Oregon a California del Sur. La primera vez el esposo tuvo un trabajo nuevo y cuando se estaban moviendo con sus dos hijas, una estaba con la mamá en un carro y el esposo estaba con la otra hija en el camión con todas sus pertenencias en el camión. Y de momento miró para atrás y su esposo no estaba ahí, no había nadie en la carretera. Y ella esperó y no se apareció. Viró y cuando subió, vio que hubo un accidente terrible. Un camión más grande se había salido del camino y le pegó de frente. Murió el del camión, pero el esposo y la hija estaban lastimados y ella está tratando de cuidar del esposo. Otros están llamando a los paramédicos. Le dijo, el camión por el impacto y todas sus pertenencias estaban por todas partes de la carretera. Lo que ella no pudo entender es que las personas estaban pasando en su carro y tomando las posesiones y llevándoselas, mientras ella está ahí en la carretera esperando por la ambulancia. Y dijo, lo perdimos todo. El trabajo, su salud, el hijo y la esposa sobrevivieron eventualmente, perdieron todas sus posesiones. No sé dónde estaríamos sin Dios, porque es todo lo que tenemos a Dios y nuestros amigos. Te dice cuán rápido todo puede cambiar. Una razón por la cual doy este mensaje es porque la Biblia dice que en los últimos días, cuando vemos la abominación de desolación, dice, los que estén en Judea huyan a las montañas. Y Jesús dice, si estás en tu techo, no vuelvas a tu casa para buscar tu pertenencia. ¿Por qué se perdió la esposa de Lot? Porque miró para atrás y todo lo que tenía en Sodoma. Tenemos que tener nuestras prioridades bien hechas, porque todo le pertenece a Dios. Y una de las cosas que me ha ayudado a mí a ser pastor cuando viajo mucho y doy seminarios, es que yo viví en una maleta y traté de hacer esa maleta lo más pequeño para que pueda caber en el avión. Y de hecho me di cuenta que con muy poco puedes sobrevivir por mucho tiempo si lo planeas bien. Cuando llegó el tiempo de la tribulación, yo solamente quiero mi cuchillo y mi maletita y estoy listo. Donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Pregunta 15. ¿Cómo crees que Jesús se siente cuando le robamos los diezmos y las ofrendas? Hebreos 3:10. A causa de lo cual me disgusté contra esta generación, siempre andan vagando en su corazón. Pregunta 16. ¿Qué otro principio bíblico comparte Dios en relación con el dar? A. Primero se daban ellos mismos a Dios y luego su voluntad.
¿Qué quiere Dios? Que le des su corazón. Dale tu corazón a Dios. Proverbios 3:9. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Ahora esperamos al final del mes para ver lo que nos sobra, para dar diezmos y ofrenda. ¿Dónde está Dios en tu escala? En mi casa, cuando llegue el cheque, ni siquiera recibimos el cheque, depósito directo, y mi esposa es la que se encarga de todo eso. Y ahí mismo, lo primero que damos, cuáles son nuestras obligaciones y responsabilidades con la obra de Dios y la iglesia y otras obras. Y ahí lo damos. Y luego vemos que Dios continúa a bendecirse lo que nos queda. Le puedo dar historias sobre historia. Cuando nos quedaba cierta cantidad y os faltaba algo, siempre Dios envía y llega un milagro. Una vez una amiga de Karen llamó y me dijo, mira, había gente que estaban pidiendo dinero en el nombre nuestro. Un abogado que estaba pidiendo las cosas en nuestro nombre. Y nos dimos cuenta que la gente estaba siendo engañada. Así que es tremendo lo que la gente está haciendo. Pero tenemos que ser fiel aún a pesar de eso. Noten Proverbios 11:24. Hay quienes reparten y les añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viven en pobreza. Así que si tú siembras y vas a recoger, pero si esa semilla no la siembras y la retienes, nada crece. Así que el principio es riega todo lo que puedas, riega tus panes sobre las aguas, riega la semilla y crecerá. Dios nos ha creado de una manera donde Él quiere que seamos canales de bendición para que fluya por medio de ti. Y mientras tú tienes una mano para recibir, tienes que tener la otra mano en dar. Y si somos fieles en dar con esta mano, Dios puede poner más en esta mano. Y lo he visto, que mientras más fiel soy con esta mano para hacer bendición a otro, más Dios me bendice en esta mano. Que su bondad pueda seguir fluyendo. No estamos hablando solamente de cosas y recursos. Estamos hablando de la verdad y el espíritu. Mientras más comparte, más fe. Mientras más fe, más compartes y más entendimiento vas a tener. Es un principio. El alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Quién dice esto? ¿Yo o Dios? Si es un alma generosa, si es una persona generosa, recibirá bendición. Dios te va a bendecir. ¿Lo creen ustedes? Pregunta D. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Y saben lo que ocurre primero? Que mientras le das tu corazón a Dios, Dios te va a bendecir. Y Dios va a abrir las ventanas del cielo por ti. Esa es su promesa. Contestación E. Así es el que para sí hace tesoro y no es rico para con Dios. He hecho muchos funerales y nunca he visto un carrito jalando una camioneta. He estado en las grandes pirámides de Egipto y he visto los tesoros, cómo guardaron los tesoros con los faraones en Egipcio, pensando que lo iban a utilizar en la próxima vida, pero sabes que no se lo pueden llevar. Todos tendremos que dar cuenta a Dios por el tiempo y por el dinero que tenemos. Vi esta camioneta una vez en una carretera y era una de esas camionetas donde la gente vive que era muy grande y era muy costoso. Y tenían una camioneta, tenían bicicletas, motoras y había un sticker y dice, el que muere con más juguetes gana. Esa es la actitud de muchos. Pero en realidad, la vida es como un juego de uno. Ganas cuando no te queda nada. ¿Creen que Noé estaba contento cuando vino el diluvio, que él había invertido en hacer ese barco? Cuando las aguas subieron y él vio que había gastado todo levantando ese barco, pero vio a su familia dentro del barco, ¿se arrepintió? No. Aquel que pone tesoros para sí y no para Dios, se lo pierde. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Yo vendía leña antes, ¿verdad? Eso se vendía por pies cuadrados. 8 pies, 4 pies de ancho. Y cuando yo ponía anuncios, ponía este versículo. No te vamos a dar
algo malo, te vamos a dar todo lo que pides, porque a veces trataban de engañar a la gente. Y yo era fiel en mi trabajo y recibíamos orden tras orden tras orden. ¿Por qué? Porque éramos fieles. Si no tratas de engañar a la gente, si eres bueno, la gente te va a bendecir también. Y Dios. H. Cada uno ofrenda de su mano conforme a la bendición que el Señor tu Dios te ha dado. El famoso pastor John Wesley decía: hazlo todo lo que puedas, trabaja lo que puedes, ahorra todo lo que puedes y da todo lo que puedas. Pero tienes que ser fiel a Dios en tus ofrendas. No hay nada que uno no pueda hacer por otro. Así que tú sé bendición. ¿Qué dice el mandamiento? 6 días trabajarás, ¿verdad? Todos se enfocan en el séptimo día, pero 6 días trabajarás. Dice, cada uno ofrenda de su mano conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiera dado. Pregunta 17. ¿Qué representa la escalera que Jacob vio en su sueño? ¿Recuerdan? Habíamos hablado sobre esa escalera. De aquí adelante verás el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Jesús en la cruz. Jesús es la cruz que asciende al cielo. Es por medio de su sacrificio que los ángeles pueden subir y bajar y proveer para nosotros y proveerlos y bendecirnos. Y Jesús hizo todo eso posible. Cada buen regalo y bendición lo ha dado Dios por medio de Jesús. 18. ¿Cuál es el mayor regalo que podemos hacer a Jesús? Proverbios 23:26. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué le debemos dar a Dios, al Señor? ¿Qué debemos darle al Señor cuando todo lo que Él nos ha dado a su Hijo nos ha dado lo mejor? Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Me acuerdo, hice un hecho asombroso para una vez hace años y había este hombre en Australia. Su nombre se llama James Harrison, tiene 84 años. Cuando tenía 18 años, tenía una condición seria y tuvo una cirugía de corazón y necesitaba varios donadores de sangre para sobrevivir. Un día se levantó y que se dio cuenta que lo que lo mantenía vivo era que otra gente donaba sangre. Y él quería donar sangre, pero le dijeron, espérate, no puedes, porque era un niño. Cuando creció empezó a donar y empezaron a ver la sangre, porque lo verifican para que esté sangre segura. Se dieron cuenta que tenía este tipo de sangre rara, tipo BR, y tenía los anticuerpos para la cura, para una enfermedad que tienen anemia los bebés. Y le preguntaron si él estaría dispuesto a donar sangre para ayudar a las madres que tenían estos bebés con este problema. Y estos bebés que sufrían. Y él dijo, claro que sí, voy a ayudar. Y empezaba a dar 1000 veces ha donado sangre. 84 años ahora tiene. Y 2 millones de bebés han sido salvos. Miren la foto, ahí está él haciendo una de sus últimas donaciones. Por fin el gobierno dijo que el gobierno australiano dijo después de los 81 es peligroso dar sangre. Pero pudieron usar la sangre de él y todas esas madres que están ahí fue su sangre la que salvó la vida de esos niños. Alguien dio su sangre por ti y por mí para que tú pudieras ser salvo. Y te dice, yo quiero tu corazón. Quiero que me ames. Y si me amas, muéstramelo. Si me amas, guarda mis mandamientos. Quiero invitar a Juan, al pastor John, que cante esta canción. Y después quiero tener oración contigo al final de esto. Creo que Jaime lo va a acompañar. Jesus, than silver or gold, and I'd rather be his than have riches untold. I'd rather have Jesus
listen to that all night, huh? Eso lo Man. podemos escuchar toda la noche, ¿verdad? Estamos afortunados de tener a Jaime el martes y el miércoles. Amigos, el Señor nos ha dicho que cuando le damos nuestro corazón, Él es dueño de todo. Él va a tener nuestro tiempo, nuestro closet, va a tener nuestro cuerpo, nuestras cuentas de banco. Y cuando le damos nuestro corazón, Él nos da todo. Quiero orar contigo por esta noche, para que cuando hablemos de mayordomía cristiana, estamos hablando de algo que se menciona más de 300 veces en el Nuevo Testamento, en las enseñanzas de Jesús. 50% de las parábolas de Jesús tienen que ver con la mayordomía, porque muestra cómo valoramos lo que Dios nos da. Puedes ser trillonario, y si le das tu corazón, Él te dice que te voy a dar una mansión de oro y mansión, diamantes y joyas y todo lo que valoramos tanto. De eso serán las cosas del cielo. Voy a orar con ustedes. Les recuerdo que mañana no estamos aquí, el martes a las 7 para que vengan con nosotros. Oren con ustedes y yo voy a orar aquí con el grupo de aquí.